La iglesia no es una organización de hombres. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, por tanto su expresión real y espiritual entre la humanidad. La iglesia es el reino de Dios en este mundo, el Cristo corporativo cumpliendo la voluntad de su Padre. La iglesia es un organismo vivo compuesto por personas regeneradas, nacidas de nueva. Precisamente la iglesia es un organismo vivo compuesto precisamente por piedras vivas, por personas vivas que están creciendo a través de la palabra de Dios, cada vez asemejándose a Jesucristo. Es por medio del ministerio de la palabra que nosotros evangelizamos al mundo. Es que el cuerpo de Cristo crece y Dios es glorificado por su iglesia. Y es precisamente porque todos nosotros los cristianos en todo el mundo formamos una sola unidad colectivamente, es decir, un solo nuevo hombre, como le enseña la Escritura, es que necesitamos todos aprender a tener una sola unidad en la fe, pero también una sola unidad en el amor. Juan capítulo 13, Jesús dijo, versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Yo quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a esta tercera semana de esta gran campaña, el misterio de Cristo. Realmente para nosotros es de un gran privilegio y una gran responsabilidad a la par el poder aprender acerca del misterio de Cristo, que es la iglesia. Para nuestros invitados decirles que el misterio de Cristo es la iglesia como cuerpo de Jesucristo. Se le llama misterio porque usted no va a encontrar ninguna profecía en la Biblia que anunciaba la iglesia o la creación de algo llamado la iglesia, ni nada por el estilo, ni nada semejante. Y Dios lo ocultó a la mente del ser humano precisamente para que, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, porque si el mundo se hubiera enterado que después de la muerte y resurrección de Jesús iba a surgir la iglesia tal y como la conocemos con todo su poder y su gloria, entonces Satanás nunca hubiera enviado a Jesucristo a la cruz. Precisamente la cruz fue la misma derrota de Satanás, donde él sintió que él había vencido. He ahí su derrota. Y por lo tanto luego viene y Dios nos habla a través de la misma creación de la iglesia. Y por lo tanto tenemos ya 3 semanas enseñando acerca del misterio de Cristo. La primera semana hablando lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo. La semana pasada hablando del ministerio que ejerce el misterio de Cristo o la iglesia. Y este ministerio es el ministerio de la palabra, la enseñanza de la palabra. Pero este día vamos a hablar del amor. Y hoy este día nosotros lo que queremos enseñar es precisamente acerca del amor. Y es que mire, a lo largo de la historia usted va a encontrar que las diferentes culturas y naciones han ocupado diferentes simbolismos para ellos identificarse de los demás pueblos. Por ejemplo, usted va a encontrar que en una tribu hay un peinado diferente o accesorios diferentes, y la otra tribu pues tiene otras cosas distintas, vestuarios, otros accesorios diferentes, y así ha sido en toda la historia de la humanidad. De igual manera sucede en el cristianismo. En la historia del cristianismo usted va a encontrar que los cristianos se han identificado en el mundo por diferentes símbolos. De repente cosas en la cabeza, vestimentas en sí mismos, tipos de peinados y algunos símbolos. Hoy en día, por ejemplo, muchos buscan identificarse como cristianos por el logo que sale en la taza del café, por el saludo que tienen en el Facebook, por la foto que ponen o cualquiera de estas cosas, o por la camiseta que dice Dios te ama. Pero aunque estas cosas no son malas en sí mismas, lo que pasa es que la Biblia ante los ojos de Dios nos enseña que ser cristiano no significa con proclamar serlo, sino que las marcas distintivas del cristiano, de saber que alguien es cristiano, son marcas del corazón, siendo la más importante de todas y la más superior de todas las marcas del creyente, el amor. Y es precisamente lo que Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos de otros. Y es que los cristianos no podemos negar que vivimos en el amor, vivimos por el amor y vivimos para el amor. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de amor todo el tiempo. La Biblia nos enseña de que Dios nos ama. Amén.
Es más, la Biblia nos enseña de que si hoy estamos acá y podemos creer en Él, es porque Él nos amó a nosotros primero. Amén, mi familia. Por amor a Él es que Él nos ha salvado. También la Biblia nos ha enseñado que por ese mismo amor con que Dios nos ama, es que nosotros ahora podemos amarle a Él. Pero también en tercer lugar, estamos rodeados del amor porque no solamente Dios nos ama, no solamente tenemos que amar a Dios y lo podemos hacer, sino que también debemos y podemos amarnos unos a otros. Y esto es lo que yo quiero desarrollar en esta mañana rápidamente, y el punto es hablar del amor de Dios, el amor entre creyentes dentro del cuerpo de Cristo. Pero lo primero que tenemos que recordar es que Dios ama a su cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Dice Romanos 5:8, ¿cómo Dios nos ama? ¿Hasta qué grado Dios nos ama de verdad? Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que, siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que, siendo nosotros pecadores, ¿qué hizo el Señor? El Mesías murió por nosotros. ¿Cuánto Dios nos ama? ¿Cuánto Dios le ama a usted? ¿Cuánto Dios me ama a mí? ¿Acaso usted sigue dudando del amor de Dios? Porque si usted sigue dudando de que Dios le ama a usted, por favor, vea hacia la cruz. Porque si hay algún lugar en donde usted puede comprobar el profundo amor que Dios le tiene a usted, a su familia, a sus hijos, entonces vea la cruz. Es mirando la cruz que nosotros podemos comprender el profundo amor de Dios por su iglesia, por sus miembros, por usted y por mí. Es mirando la cruz que podemos ver que el amor de Dios no es un amor sentimental, no es un amor emocional, sino que viendo la cruz podemos ver que el amor de Dios por nosotros es un amor sacrificial. Es un amor de sacrificio. Dios nos ama. Nadie nos puede negar eso. Solo tenemos que ver a la cruz y siempre vamos a entender de que Dios nos ama. No importa las circunstancias y el dolor que estemos enfrentando, no importa la pérdida, no importa las circunstancias dolorosas que usted pueda estar viviendo, Dios le ama y nunca puede dudar, porque tenemos la señal de la cruz para eso. Sin embargo, no solamente Dios nos ama a nosotros, sino que por el mismo amor con que Él nos ha amado, a la iglesia, que es su cuerpo, nos ha concedido el privilegio, la potestad, la autoridad, el poder y la capacidad de poder amarlo a Él. Por eso, el segundo punto importante que no solamente debemos de entender es que Dios nos ama, sino que como cuerpo de Cristo también nosotros le amamos a Él. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice así: en esto está el amor. ¿En qué está el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es porque Dios nos ha amado a través de Jesucristo. Es porque hemos sido hechos hijos de Dios. Es porque Dios nos ha regenerado en nuestro espíritu. Es porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo, que hoy nosotros podemos amarle a Él. No es que nosotros lo hayamos amado por esfuerzo propio, por nosotros mismos. Es que amamos a Dios porque Él nos ha amado a nosotros primero a través de Jesucristo. Los cristianos somos los únicos sobre la faz de la tierra que amamos a Dios de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. No hay religión, no hay ser humano sin Cristo que pueda amar a Dios de esta manera. Nosotros somos los únicos capaces de amar a Dios con entrañable amor. Y no es que nazcamos con esta capacidad, es que precisamente se nos ha otorgado como gracia cuando Dios nos salvó por medio de Jesucristo. Es por el amor de Dios, como dice Juan capítulo 14, versículo 21, es porque Dios nos ha amado a nosotros, es que ahora nosotros podemos amarle a Él cumpliendo los mandamientos. Algunas veces yo le he dicho esto a ustedes cuando recogemos ofrendas y diezmos, que la Biblia dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que. Iglesia, ese es el que. El que me ama. Porque amar para Dios es demostrárselos con actos, y vamos a hablar de eso más adelante, pero lo importante es que si nosotros somos capaces de amar así a Dios, es porque Él nos ha amado primero. Es por el amor de Dios que no solamente obedecemos sus mandamientos, sino que podemos vivir para Él.
Como lo dice 2 Corintios capítulo 5, dice, porque el amor del Mesías nos constriñe pensando esto. Es decir, el amor de Dios nos constriñe, nos acuerpa, nos sujeta en esto, haciéndonos pensar en esto. Que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan como usted y como yo, ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos o por nosotros. Es decir, es porque Dios nos ha amado con entrañable amor, es que hoy nosotros podemos vivir para Él. Pero, aunque fíjese bien lo que hemos hablado hasta este momento, aunque Dios nos ama a nosotros, y porque Dios nos ama a nosotros, como cuerpo de Cristo podemos amarlo a Él. Llegamos a un punto importante, y es que por ese mismo amor con que Dios nos ha amado por medio de Jesucristo, es que por eso tenemos que amarnos unos a otros. Digan conmigo, Dios me ama, yo le amo, pero también amo a los demás. Digan conmigo, yo amo a los que Dios ama. Y esto lo enseña primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 10 al 11. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y porque ya tenemos ese amor de Dios residiendo en nosotros, en los nacidos de nuevo, verdaderos cristianos, ¿qué sucede? Amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Hermanos y hermanas, el amarnos unos a otros no es un consejo único de Dios. El amarnos unos a otros es un mandato de Dios, es una orden. Pero a la vez es una capacidad que se nos ha sido otorgado y un privilegio. Porque el amar a los demás, ¿sabe qué pasa? Es imitar a Dios. La Biblia nos manda a imitar a Dios, ¿pero en qué? En el amor. La Biblia nos manda a que si Dios es amor, imitémoslo en su amor. ¿Y cómo ha sido el amor de Dios? Un amor por medio de Jesucristo. Así como Él nos amó, así tenemos que amar. Así como Él nos ha amado, tenemos que amar a los demás. Así como Cristo se entregó, de igual manera nosotros nos entregamos día tras día por amor a los demás. A eso se refiere Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2, cuando dice claramente: Sed pues imitadores de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Sed pues ¿qué? ¿Usted ya se había fijado en este texto? La Biblia nos dice que tenemos que imitar a Dios como nuestro Padre. ¿Pero en qué tenemos que imitarlo? Como hijos amados, y andad en amor, como el Mesías también nos amó, y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. Andar en amor es imitar a Dios. Andar en amor es caminar como Dios camina. Es simplemente darnos a los demás como Dios se dio a través de Jesucristo por nosotros. Un verdadero hijo de Dios imita a su padre como un hijo imita a su papá aquí en la tierra. Y por lo tanto, si Dios es amor y nos amó de esta manera, de igual manera nosotros tenemos que imitarle, dice la palabra de Dios. ¿Cómo? Andando en amor unos con otros. Y es que precisamente es por eso Jesús dijo: un nuevo mandamiento yo les doy. ¿Se acuerdan ustedes de Juan? Juan 13 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Pero cómo? Como yo os he amado, y que también os améis ¿qué? Unos a otros. La iglesia está llamada como el cuerpo, como el Cristo corporativo, a manifestar la plenitud del mundo. Pero aquí, hermano y hermana, yo le pregunto lo siguiente: si el cuerpo de Cristo ha sido llamado para manifestar la plenitud de Cristo al mundo, ¿cómo el mundo puede saber que aquellos que le están predicando verdaderamente son hijos de Dios? ¿Cómo el mundo puede saber que usted pertenece al cuerpo de Cristo? Es que Jesús dijo, ahí mismo en el versículo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis ¿qué? Amor unos a otros. El mundo sabrá que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, que somos miembros de su iglesia, cuando nos amemos unos a otros como miembros. Quiero que entendamos algo: una iglesia local, cualquier iglesia en el mundo local, en cualquier país, puede ser ortodoxa en su doctrina, puede ser ferviente en su proclamación de la verdad, pero eso no va a persuadir a los inconversos, a menos
que los creyentes de esas iglesias se amen unos a otros. Me voy a volver a explicar. En una iglesia local, su doctrina puede ser ortodoxa, su predicación vigorosa, pero los inconversos que lleguen a esa iglesia no van a ser persuadidos a menos que los creyentes de esas iglesias se amen unos a otros. Quiero que entendamos algo. Qué espectacular lo que está diciendo aquí Jesús. Es que Jesús le ha entregado el derecho al mundo de juzgarlo a usted y a mí, al mundo corrupto. Le ha entregado el derecho de juzgarlo a usted y a mí. De que si somos o no verdaderamente cristianos por el amor que nos profesamos unos a otros. Qué impactante es entender de que Dios le ha dado el derecho al mundo de juzgarnos basándose en de juzgarnos basándose en la observación por el amor sincero que tengamos unos a otros. Jesús le ha dado el derecho a juzgarlo al mundo, a usted y a mí, si somos nacidos de nuevo. ¿Basados en qué? Basados en el amor que profesamos. No significa de que por el juicio del mundo nos salvamos o nos perdemos. Estoy hablando de que para el que el mundo reconozca y pueda ver el verdadero amor de Dios sobre nosotros, que sí existe, va a ser específicamente por el amor que nos mostremos unos a otros. Y qué interesante, por eso Jesús dijo en el versículo 34, usted se da cuenta que dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué tipo de mandamiento es? Nuevo. ¿Qué tipo de mandamiento es? Nuevo. Ahora la pregunta ¿es nuevo? ¿Realmente es nuevo este mandamiento? Es que Él dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. ¿Acaso era nuevo? ¿Qué dice Levítico 19:18? No te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, el Señor. Es que del Antiguo Testamento Dios dio la orden a su pueblo que mostraran el amor unos a otros. Amén. Ese era un mandamiento de Dios, que nos amemos unos a otros como nosotros mismos nos amamos a cada uno. Queremos de amarnos. Entonces, ¿dónde está el nuevo mandamiento? Lo que dijo Jesús. Porque fíjese que es lo que dice el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué dice Jesús? Leamos una vez más: un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, pero ¿cómo? Como yo os he amado a vosotros. Y aquí Jesús que nos muestra un amor más profundo, un amor más excelente, un amor más pleno, que le da gloria a Dios y que solo es producto del amor derramado de Dios para nosotros. Que nos amemos unos a otros, ya no por amor a nosotros mismos, sino que nos amemos unos a otros porque Dios nos ha amado a nosotros, porque Cristo nos ha amado. Por lo tanto, la pregunta que yo voy a responder en el tiempo que me queda es muy simple, pero muy necesaria. Si nosotros como cristianos estamos llamados a amarnos unos a otros, como miembros del cuerpo de Cristo, con el misma clase de amor con que Cristo nos amó, entonces la pregunta es: ¿qué características tiene este amor de Cristo por nosotros? Para entonces entender cuáles son las características del amor que debe de existir entre nosotros los cristianos. Por lo menos encontramos tres características que tiene el amor entre los miembros del cuerpo de Cristo, siendo la primera de ellas que es un amor sacrificial. ¿Es un amor qué, mi familia? Sacrificial. Dice Juan capítulo 15 del 12 al 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice Jesús: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo los amé. Y es como que si un discípulo le hubiera preguntado: Jesús, mira, ¿y cómo tú nos amaste? ¿Cómo es tu amor? Dime una característica de tu amor, Jesús. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, y viene y lo califica: que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo nos amó Jesús? Sacrificándose Él mismo por nosotros, donándose Él mismo por nosotros. Por tanto,
¿Cómo se supone que debería de ser el amor entre nosotros los creyentes? Sacrificialmente, donándonos nosotros unos a otros. El verdadero amor del misterio de Cristo, el verdadero amor del cuerpo de Cristo dentro de la iglesia verdadera, es un amor desinteresado, humilde, abnegado, sacrificial. Es un amor en donde nosotros, para poderle demostrar al de la par que le amamos, sacrificamos el tiempo, sacrificamos nuestro descanso, sacrificamos nuestros bienes con tal de servir en amor a los demás. ¿O acaso usted se ha olvidado lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 16? Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cómo Dios le llama al hacer el bien a los demás hermanos y ayudarnos mutuamente? Sacrificios. ¿Cómo Dios los ve? ¿Cómo qué? ¿Cómo Dios los ve? De este lado, de aquel lado, ¿cómo Dios los ve? Es que qué importante es entender de que cualquier cosa que usted haga por amor al hermano, claro que representa un sacrificio para usted, pero que agrada a Dios, que agrada a Dios. Por eso en la Biblia el antónimo bíblico del amor no es el odio, es el egoísmo. Porque precisamente para que usted pueda amar sacrificialmente a su hermano, necesariamente tiene que haber un sacrificio en usted, tiene que haber humildad en usted. Si la humildad no es lo que fundamenta el amor, usted nunca va a poder amar a los demás. Por eso que lo contrario, una vez más se lo digo, lo contrario en la Biblia al amor es el egoísmo, no el odio. Es el egoísmo. ¿Cómo lo sabemos? Porque eso nos mostró Jesús con su propia vida. Muchos conocen el pasaje de Filipenses capítulo 2 cuando dice de que Él se humilló a sí mismo tomando forma de hombre. Amén. Pero ¿usted entiende el contexto de ese texto? ¿Sabe de qué está hablando Filipenses? Del amor. ¿Y de cuál amor? Entre creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Leamos el contexto. Filipenses capítulo 2 del 2 al 4. Veamos cómo es esta clase de amor entre creyentes. Dice: completado mi gozo, para que seáis de un mismo sentir. Para que seáis de un mismo, digan conmigo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, como es un solo nuevo hombre, tiene que tener un mismo ¿qué? Sentir, uno solo. Claro, un solo cuerpo, si no está dividido. Un solo sentir. ¿Y cuál es este sentir? Teniendo un mismo amor. ¿Teniendo qué? Un mismo amor entre nosotros los creyentes. ¿Cómo, Nelson? Unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se logra esto dentro de un cuerpo local? Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad. ¿Por qué con humildad? Considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. ¿Entiende usted el contexto? Lo que está diciendo Pablo es que el cuerpo de Cristo, por ser un solo cuerpo, tiene que tener un solo ¿qué? Sentir. Y este sentir tiene que ser el amor. Y que para poder entonces llegar en una iglesia local como esta, experimentar un solo amor, todos nosotros en conjunto tenemos que aprender a ser humildes. ¿Y qué es la humildad? La definición de humildad ya está en la Biblia. Es considerar a los demás como superiores a nosotros y no buscar solamente lo nuestro, sino también lo de lo que los de los demás. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser humildes? ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué solamente a través de yo sacrificarme es que voy a poder tener amor entre o con los demás hermanos creyentes? Porque así fue con Jesús. Para que Jesús nos pudiera amar y el ser humano poder experimentar un amor uno solo con Él y ser uno con Cristo, ¿sabe qué Él tuvo que hacer? Sigue diciendo el texto. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús se humilló a sí mismo hasta la cruz para mostrarnos su amor. De igual manera,
Debemos de hacerlo dentro del seno de la iglesia local verdadera. Debemos de amarnos unos a otros, pero para amarnos de unos a otros tenemos que aprender a ser humildes, reconocer que nadie es más que nadie, que Dios es sobre todos y no solamente buscar nuestro propio beneficio, sino el de todos los demás. Ser humilde no es una emoción. Ser humilde no tiene nada que ver con tener dinero o con no tener dinero. Ser humilde tiene que ver con el acto de reconocer de que Dios es superior a nosotros y que nuestros demás hermanos también fueron creados a imagen y semejanza de nuestro Dios amado. Así que, como cuerpo de Cristo, tenemos que amarnos unos a otros. Pero ¿cuál es la primera característica de este amor con que debemos de amarnos? Que es un amor ¿qué? Sacrificial. Sacrificándonos nosotros para que el otro obtenga. Sacrificándonos nosotros para que el otro experimente de parte nuestra. Amén, mi familia. En segundo lugar, la segunda característica del amor entre creyentes es que es un amor puro, lleno de acciones de gracias. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1 al 4 lo siguiente. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Ok, ¿se acuerdan que ya lo leímos? Pero dice, sed pues imitadores de Dios, ¿cómo? Como hijos amados. Es decir, como un hijo, es lo que está diciendo Pablo, como un hijo que ama a su padre, un hijo amado, que quiere ser igual que su papá, porque el papá lo ha amado tanto que el hijo quiere ser como su papá. Así igual nosotros tenemos que amar a nuestro padre porque él nos ha amado mucho a nosotros. ¿Amén? ¿Entendemos el sentido de la frase? ¿Amén? Ok, entonces, así como un hijo quiere ser como su papá, así nosotros los hijos amados de Dios, porque Él nos ha amado, por eso somos hijos amados, queremos imitar a Dios. Pero, ¿qué es imitar a Dios? ¿En qué tenemos que imitarlo? Y andad en amor, como el Mesías también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. Y encontramos la primera característica, una vez más, que el amor con que debemos de andar en amor es sacrificial. Amén. Pero la segunda es que tiene que ser puro. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque este mismo andar en amor exige algo. Que el amor con que usted y yo tenemos que amarnos en una iglesia, ¿sabe cómo no tiene que ser entre creyentes? Sigue leyendo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco la conducta obscena, ni el necio hablar, ni chocarrerías, que no convienen, sino más bien acción de gracias. Es que dice la palabra de Dios, que si usted va a amar a su hermano, el amor no solamente tiene que ser sacrificial, sino que tiene que ser puro. Tiene que ser tan puro que en el amor que haya entre dos miembros de una misma iglesia o entre otras iglesias, en primer lugar dice que no tiene que haber ni fornicación, ni inmundicia, ni avaricia. Fornicación es porneia en griego, que viene de la palabra pornografía. Es decir, ver la desnudez del otro. Es decir, juegos sexuales. Ni tampoco dice ni inmundicia, es decir, cualquier tipo de acto sexual en sí mismo. Ni tampoco dice avaricia, es decir, el deseo desmedido por cualquier cosa, por dinero, por el cuerpo, por deseos sexuales, etc. Pero tampoco dice ni conducta obscena. ¿Sabe qué significa eso? Es decir, vulgares, conductas vulgares, ni palabras vulgares, ni palabras de doble sentido. Luego dice, ni el necio hablar. El necio hablar es tonto hablar. Es decir, que el amor del cristiano no tiene que ser tonto. Es decir, se refiere a cosas relacionadas precisamente con cosas seculares como bromas groseras, bromas sexuales de doble sentido sexual. No tiene que ser así el amor. ¿Pero por qué? Porque no conviene a ¿quiénes? ¿No conviene a quiénes? A santos. Es decir, ponga atención. ¿Cómo Dios lo amó a usted y a mí? ¿Acaso el amor de Dios está lleno de violación? ¿Quién aquí ha sido violado por Dios? ¿Quién aquí ha sido abusado por Dios? ¿No más bien el amor de Dios como Padre es un amor puro, santo? ¿Acaso el amor de Dios es sexual con nosotros? ¿Acaso Él nos ha manoseado? ¿Acaso Él nos ha abusado mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente y físicamente? Así tiene que ser el amor entre creyentes. Porque somos hijos amados así de Dios. Así lo imitamos nosotros a nuestro Padre. Que cuando amamos al hermano que está a la par nuestra, nuestro amor no busca su cuerpo.
No queremos fornicar con la hermanita. No queremos adulterar con ella. No vamos a permitir ningún trato sexual de doble sentido. No voy a permitir que haya intercambios o bromas sexuales. ¿Por qué? Porque Dios no me ama así. Qué tremendo. Porque, ¿qué es lo que vemos nosotros ahora aquí en el mundo? ¿Acaso el amor del mundo es un amor puro? ¿Acaso el mundo no interpreta el amor todo lo contrario a esto? ¿Acaso el mundo no nos ha enseñado que interpreta el amor como egoísmo? ¿Acaso el amor del mundo no es un amor egoísta que solo busca lo suyo y que interpreta el amor como el derecho de fornicar, de adulterar, de tocar, de jugar, de doble sentido? Hermano fulano, no lo vi ahora en el culto. Ah, me extrañó, hermanita. Y mire, ¿y cómo me extrañó? ¿Es así el amor entre hermanos de doble sentido? ¿Es así como debemos de amar los pastores a las ovejas? ¿Cómo es su amor por los demás creyentes? ¿Cómo es el amor de los noviazgos de esta iglesia, cristianos? ¿Es un amor puro, santo? Es que, ¿cómo es el amor que vemos en el mundo? ¿Acaso el mundo no interpreta o define el amor como precisamente como sinónimo de poseer, de tener, de controlar al otro, de dominarlo físicamente? Porque ese es el concepto de amor de ahora. ¿Por qué creen ustedes que el homosexualismo y el lesbianismo se está luchando para que se les den derechos en todo el mundo? Porque ellos justifican su corrupción en esto. Es que yo siento por el otro, yo siento por la otra. Y así es como justifican la fornicación, el adulterio, homosexualismo y lesbianismo. Porque ellos interpretan que el amor es el derecho de poseer, el derecho de hacer, el derecho de usar tu cuerpo. Tú me amas, tengo derecho entonces de usarlo. ¿Me voy a explicar, mi familia? Pero el amor de Dios, el amor entre creyentes no debe de ser así, porque no es así. ¿Por qué? Porque en eso no consiste el amor. Dios es amor y Dios no es así. Amén. Por lo tanto, escuche esto. ¿Dónde es el único lugar en donde el mundo que sí está sediento de amor, dónde es el único lugar sobre la faz de la tierra donde el mundo puede ver el verdadero amor que es para Dios? En la iglesia. Pero si en la iglesia se dan las mismas clases de pecado que en el mundo, ¿qué esperanza hay para el mundo? ¿Así ama usted? ¿Ese es el amor con que usted ama? Líderes, directores de ministerios, discipuladores, ¿usted ama con esta clase de amor puro a sus discípulos? ¿O es de doble sentido? Es que, entiendo, usted necesita amor. Usted necesita ser amado y usted necesita amar a los demás. Pero el verdadero amor solo se encuentra en un solo lugar sobre la faz de la tierra, en las iglesias cristianas. Porque se supone que en las iglesias locales, en cada iglesia local que es verdaderamente cristiana, el amor es puro, no busca lo suyo, es sacrificial, es santo, porque somos imitadores de Dios como hijos amados. Imitamos a nuestro Padre. Con esa misma clase de pureza con que Él nos ama, con esa misma clase de pureza nosotros buscamos amar a los demás. Discipuladores que están acá, pastores, líderes, ¿usted ama con pureza a los demás miembros de la iglesia, a sus discípulos? ¿Acaso usted prepara su estudio con responsabilidad, su estudio bíblico, su clase del seminario, su clase de niños, su servicio a Dios? ¿Acaso usted lo hace por amor a los demás o por usted darse el taco? ¿O simplemente satisfacer sus dones? Es que yo para esto sirvo al Señor, yo le sirvo a Dios y esto es lo que yo hago. ¿Usted lo hace por hacerlo porque usted encuentra una satisfacción o lo hace por amor a los demás? ¿Acaso usted busca que los demás lo amen a usted más cada día o que amen a Dios más cada día?
¿Acaso usted respeta a los demás sexualmente? ¿Acaso usted pone pureza en sus palabras, respeta la mente, el cuerpo, el espíritu de los demás creyentes de su iglesia local? Es que Jesús dijo que el cristiano verdadero iba a amar verdaderamente, pero el que no ama al hermano de esta manera, ese tal ni siquiera es cristiano. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21 dice: Si alguno dijera, amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿y qué? ¿Qué sucede, Nelson? Es mentiroso. ¿Pero por qué? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces, ¿qué mandamiento Dios nos da? Y este mandamiento tenemos de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Usted es cristiano? ¿Cuántos son cristianos? Demuéstrelo amando a los demás, sacrificialmente. Sacrifique su dinero. A ella no le gustó, mire. ¿Se da cuenta por qué lo contrario a amor es el qué? Egoísmo. ¿Se dio cuenta? Ahorita se acaba de dar cuenta usted. Sacrifique su dinero. ¿Usted es cristiano? Sacrifíquelo. Como Cristo se sacrificó a sí mismo. Y dice la Biblia que siendo rico se hizo. Pues igual, sacrifíquese. Sacrifique su tiempo en servicio a los demás. Pero también, mi familia, en segundo lugar, que su amor sea puro, santo, como conviene a santos. Y no leímos un punto que dice el versículo: llenos de acciones ¿de qué? De gracias. ¿Cuáles son las acciones de gracias que menciona la Biblia? Para Dios, la oración, la alabanza, la adoración, el diezmo y la ofrenda, el servicio. Amén. Entonces, ¿a qué se refiere el versículo? Que el amor por los demás hermanos tiene que estar lleno de acciones de gracias. ¿A qué se refiere? Que en lugar de estar hablando chabacanadas y buscando doble sentido en nuestras palabras con los demás miembros de la iglesia, se supone que el amor entre creyentes tiene que ser estimulándonos a las buenas obras, alabanza mutua, servicio mutuo, ayudándonos monetariamente mutuamente cuando se requiere la verdad, la ayuda. Todo para la gloria de Dios. Y esto me lleva al tercer punto. La tercera característica del amor verdadero entre las iglesias, entre miembros de una iglesia, es que el amor debe de ser generoso. Es generoso, muy generoso. Dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. ¿Debemos de poner la vida por quiénes? Ahora, pastor, ¿a qué se refiere el apóstol Juan cuando él dice que debemos de poner la vida por los demás hermanos? Bueno, Juan lo contesta, sigue leyendo. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. ¿Sino con qué? Obra y verdad. ¿Cuántos aquí aman solo de palabra? Usted dice amar a Dios, pero usted no ama a su hermano, lo aborrece. ¿Por qué lo aborrece? Porque no ayuda, no le ayuda, no es generoso. Dice la Biblia que tenemos que poner la vida por los hermanos, pero dice, por eso dice pero, porque el poner la vida por los hermanos se refiere a una acción. El amor es acción, dice, pero el que tiene bienes en este mundo, y aquí yo veo que todos tienen que, todos los que están ahorita en esta mañana tienen bienes, todos. ¿Sabe por qué? Porque veo que tiene ropa, ese es un bien. Veo que tienen zapatos, no, nadie ve achuña aquí. Veo accesorios, le aseguro que aquí el 100% tiene celular. Así que no me venga a decir que no tiene bienes. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Ay, pastor, pero mire, yo cuando veo que alguien en la calle pide, yo le doy. Espérese, no estoy hablando de eso, estamos hablando de la iglesia local, dentro de la iglesia local. Su iglesia, su familia.
sus hermanos. Sea generoso. Cuando alguien en su grupo de vida, en su grupo en casa, en su discipulado, en su ministerio, o cuando algún asistente general de la iglesia local enferma, ¿usted le llama? ¿Acaso usted de verdad le llama al hermano? Si usted le llama hermano, hermanito, ¿qué tal, hermanita? ¿Usted le llama? Cuando cumpleaños, papá. ¿Le llama? Cuando enferma, cuando de verdad lo necesita. Cuando usted promete a alguien orar. Sí, hermano, yo oro por usted ahora, no se preocupe, voy a orar por usted por esta necesidad. ¿Usted de verdad ora? ¿O solo lo dijo por decir? ¿Usted de verdad ora por el hermano, sabiendo que él tiene la necesidad de oración en ese momento? Cuando alguien le promete, cuando usted le promete a alguien, su discipulador, discípulo, lo que sea, orar, usted lo hace. Cuando alguien, por ejemplo, va al extranjero, usted le llama, usted le escribe. Y no me refiero a que ahorita lo va a hacer después de la prédica, no, me refiero, usted se mantiene en contacto con esa persona sabiendo que él está solo o sola. Es que le voy a contar un caso. Hace como 3 semanas, un miembro de la iglesia, él está terminando a estar viendo este culto específicamente, y él me decía, él es médico y le está sacando un posgrado dentro de su cirugía, él es cirujano, está sacando un posgrado, y ya lleva 1 año y medio, y me dice, pastor, yo que tengo más de 1 año, casi el 1 año y medio de estar aquí en Estados Unidos, me dice, y yo me estoy conectando en todos los cultos de la iglesia, pero sabe una cosa, me dice, sabe que mi grupo discipular, que me decían que me querían, que me amaban, que nos discipulábamos, que celebrábamos cumpleaños, sabe que en este 1 año y medio nunca nadie me ha escrito. Y ellos tienen y es un hombre, y él me dice, ellos tienen mi número, tienen mi correo, saben dónde, mi dirección y todo, y sabe que ellos nunca se han comunicado conmigo. Y él me dice, mire pastor, yo no estoy cortando la pena, nada de eso, me dice, sino que quiero comentarle, porque con él siempre estamos en contacto. Cada cierto tiempo le pregunto, fulano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Porque yo sé que después de 2 años él se va a regresar. Él quiere hacer carrera aquí. Cuando alguien se va, ¿usted de verdad le llama? Usted se preocupa por los miembros de su iglesia. No estoy preguntándole si usted se preocupa por su mamá, por sus hijos que están fuera o que están aquí en el país casados. No le estoy preguntando por sus primos, por los miembros de su iglesia, de donde usted pertenece. ¿Usted los ama? Cuando alguien de su ministerio o grupo discipular o miembro general tiene alguna necesidad material, ¿usted le ayuda o solo le dice, voy a orar por usted? No tiene que comer, voy a orar por usted para que Dios te provea. Y usted teniendo ahí. Versículos 17 al 18, recuerde, no olvide lo que dice. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, es decir, no lo ama, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Usted sigue pensando que el amor de Dios habita en usted cuando usted es egoísta en extremo, cuando usted solo piensa en usted. Mire, a los que Dios prospera, a los que Dios ha prosperado en este ministerio, sea profesional independiente o sea empresario, o sea incluso asalariado, y Dios lo ha prosperado muchísimo. ¿Para qué Dios lo ha prosperado a usted, hombre? Para que sea generoso, hombre. Mire, ¿sabe que le dice 1 Timoteo 6 a todos ustedes? 17-18 dice: a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. ¿Generosos y prontos para qué? Compartir. Mire, cuando usted escucha que su iglesia necesita ayuda en algún proyecto, en algún ministerio, hay alguna necesidad, ¿usted le da a la iglesia?
¿Cuántos se han puesto a pensar que esta iglesia es su iglesia? Y que el responsable de cuidarla y sostenerla es usted. Dios lo hace, pero a través de usted. Por eso Dios lo prospera a usted. Y ¿sabe qué es lo peor? Aún la misma pregunta que estoy haciendo es incorrecta. Porque la pregunta no debería ser si cuando usted se entera. La pregunta es si usted busca qué necesidad tiene la iglesia. Fue quizás hace un año atrás, cuando un hombre empresario de la iglesia me preguntó: pastor, ¿hay alguna necesidad en la iglesia en este momento? Fíjese, hermano, que necesidad así grande no hay, gracias a Dios, le dije. Vaya, pastor, si hay alguna, me avisa y estoy dispuesto a aportar algo. ¿Ok? ¿Está bien?, le dije. ¿Usted se preocupa por su iglesia? ¿Se ha preguntado si necesitamos ayuda en algo? ¿Ya se preguntó usted por qué estamos mejorando la librería y se va a poner otras cosas acá? ¿Por qué se ve? ¿Usted nunca se ha preguntado por qué se vende comida? Por la falta de ofrendas y de diezmos. Porque eso que se vende comida y todo eso ayuda al ministerio. Pero si el 100% diera, tal vez solo por comer algo, tal vez, vea. No debe de ser así, hermanos. No debe de ser así. Por eso dice: a los ricos de este mundo, enséñales. Porque tienen que ser enseñados. Porque claro, el que tiene es el que cuesta que más dé. Porque aún lo que tiene, no lo quiere perder. Por eso, mi familia, usted dice que usted ama a Dios y que es amado por Él. Usted dice que es cristiano, demuéstrelo por sus obras. Demuéstrelo amando a los demás hermanos de su propia iglesia, congregación, hombre. Y que ese amor tiene que ser ¿cómo? Número 1, sacrificial. Número 2, puro. Y número 3, generoso. Una vez más pregunto: ¿es usted cristiano? Oye, dijeron, ¿no se da cuenta? Era muy obvio. Claro que es obvio. ¿Cuántos de aquí son cristianos verdaderos? Entonces muéstrelo. Muéstrelo por su amor sacrificial, por su amor puro y generoso por los demás. De lo contrario, no se engañe, usted no es cristiano. Pastor, ¿no está siendo usted duro? No, yo no. La Biblia. Es que 1 de Juan, lo vamos a leer muy bien, dice 3 del 14 al 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Versículo 15 dice: todo el que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No es cristiano. ¿Cómo usted puede saber que usted aborrece a su hermano? Por eso lo pone en contexto. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Es decir, ¿cómo puede ser cristiano si no se mueve en compasión por ayudar a los hermanos de su iglesia local? ¡Qué terrible! Es que mire, el verdadero amor dentro del cuerpo de Cristo no es de palabras, es de acciones concretas, demostrables, sacrificiales, bondadosas, llenas de generosidad, de abundancia, de pureza, de respeto. Es que por eso dice, nosotros sabemos. ¿Cómo usted puede saber que es cristiano? Dice el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a ¿qué? A vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece todavía ¿en qué? En la muerte espiritual. Todo aquel que aborrece al hermano, ¿qué dice? Es homicida. Y aborrecer al hermano no es odiarlo. Esto estábamos hablando con los pastores antes de este servicio.
O sea, realmente, personas que odian a otras son difíciles de encontrar, verdaderamente el odio como tal. Dentro de una iglesia es raro ver que alguien odia a alguien. Lo que Juan está hablando no es del odio, está hablando del aborrecer, es decir, del menospreciar, de hacer a un lado al hermano que no le importa. Usted se ama tanto a usted mismo que no le importa a los demás. ¿O acaso algunos de ustedes no solamente vienen a la iglesia a congregarse pensando que eso es suficiente, buscar su propio beneficio personal? Usted viene a la iglesia, escucha la palabra, pero al terminar se levanta y se va a hacer sus quehaceres, no comparte con nadie. Y no le interesa, o sea, no quiere compartir. Usted solamente comparte con los de su casa, con sus hijos, con sus nietos, con sus primos, con sus tíos, con los que usted venga y hasta ahí. Pero no hay contacto con la iglesia. Y en la semana usted se va a hacer sus quehaceres, su trabajo, su empresa, su consultorio. Usted hace lo que tenga que hacer y ahí el siguiente domingo usted viene y hace exactamente lo mismo. No se engañe, hombre. Usted aborrece a sus hermanos. Usted los aborrece. Es que lo enseña la Biblia. Y el que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Ahora, ¿por qué está hablando de homicida Juan acá, pastor? ¿Por qué mete esa palabra? Está hablando del cuerpo de Cristo, de los miembros. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando? Para entender de qué está hablando Juan, que esta palabra homicida es importantísima, tenemos que irnos a unos versículos anteriores. Leímos del 14 en adelante. Hoy leamos del 10 al 14. Veamos el contexto de estos versículos. ¿Qué dice? En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ay, ay, ay. Voltea a ver que está a su lado. Pregúntele, ¿eres hijo de Dios o del diablo? Dígale. Y usted devuélvaselo, dígale. Lo vamos a descubrir, dígale. Ahorita lo vamos a descubrir. ¿Cómo? ¿Qué nos enseña la Biblia, Nelson? ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Es del diablo. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Y está en el contexto. Está hablando de ser bondadosos, sacrificial y puros en el amar. El que no ama a su hermano, ese es del diablo. Eso me encanta la teología de Juan. Es blanco o negro. No hay medias tintas en la Biblia. Pero sigue diciendo. ¿Pero ¿Por qué es así, Nelson? ¿Pero por qué tan así? Porque este es el mensaje que oísteis desde un principio. ¿Cuál fue el mandamiento? Que nos amemos unos a otros. ¿Y entonces cómo es esta clase de amor? No como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué, Nelson? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, si tomamos el ejemplo del asesino Caín, ¿qué pasa? Hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Que no somos como Caín. Porque amamos a los hermanos. El que no ama, como Caín, permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano, como Caín, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén, mi familia. ¿Sabe? Juan lo que está describiendo para entender esta clase de amor es lo de Caín. Y aquí póngame atención, por favor. ¿Qué fue lo que llevó a Caín a matar a su hermano? Dice la Escritura. Una sola cosa. Que Abel era justo. Solo porque era justo. El equivalente de ahora, solo porque era cristiano. ¿Qué tiene que ver con nosotros en la iglesia, pastor? Dentro de la iglesia, escuche bien. Caín y Abel fueron creados juntos. Tenían los mismos papás, que eran Adán y Eva. Ellos fueron creados juntos. Ellos sabían perfectamente las enseñanzas de sus padres con respecto a la creación, porque fueron la primera creación de Dios como seres humanos. Y por lo tanto ellos vieron a Dios con sus ojos y fueron los primeros que le enseñaron a sus hijos cómo era Dios. Ellos le enseñaron a Adán y Eva, a Caín y a Abel juntos, les enseñaron cómo adorar a Dios, cómo a Dios le gustan los sacrificios, cómo sacrificó el primer animal para cubrirlos con pieles, cómo los echó precisamente del Edén. Usted tiene que entender que Caín fue instruido en la palabra. Caín fue instruido en la Biblia, en la palabra. Fue instruido precisamente en la creación. Adán y Eva le expuso a Caín cómo Dios los amó,
cómo Dios justamente los echó por el pecado. Le enseñaron a Caín y Abel los estragos del pecado. Les enseñaron por qué justamente Dios los quitó, pero también cómo Dios en su misericordia les prometió una bendición futura a través del Mesías. Todo eso se lo enseñó a Adán y Eva, a Caín y a Abel. ¿Por qué digo esto? Porque Caín era un hombre que realmente, si usted lo ve, era un hombre religioso. Él era un hombre devoto. Él tuvo temor, pero del Dios creador. Él sabía del juicio de Dios sobre la humanidad, por qué el hombre cayó, por qué su papá cayó. Él sabía de primera mano. Él sabía cómo Dios quería las ofrendas. Él supo acerca de Satanás y cómo engañó a su mamá. Él sabía de la bendición también futura. Él era un adorador del Dios creador. Entonces, ¿cuál fue el problema con Caín, pastor? Su religión. Su religión. Es que por la religión los judíos mataron a Jesús. Por la religión los judíos nunca creyeron que Jesús era el Mesías. Por religión han perseguido a los primeros apóstoles. Por religión convirtieron a los padres de la iglesia en los primeros mártires. Por la religión hoy en día se matan muchos en el mundo. Por la religión, de igual manera Caín, por su religión autoimpuesta, a él le impidió llevar una ofrenda animal como Dios quería. Dios quería una ofrenda animal, pero no. Él quiso llevarle una ofrenda en base a su esfuerzo propio, sus terrenos, sus presentes, sus frutos, sus verduras. Yo las planté, yo las coseché, así que eso te voy a entregar, Dios. Quiero que entiendan que Caín sí quería adorar a Dios. Caín quería agradar a Dios. Caín sí quería adorarlo y lo adoró, pero con una ofrenda mala. ¿Pero por qué la ofrenda de él fue mala? Porque su corazón era malo, era malvado, Caín. Es que lo dice Juan. Juan, lea bien lo que dice Juan. Es que Juan dice, versículo 12, no como Caín, que era del ¿qué? Del maligno. ¿Sabe por qué Caín no le presentó una ofrenda agradable a Dios? Porque era malo de corazón, porque él no era justo. Es que tengo que entender, mi familia, entienda por favor. Al igual que los fariseos aborrecieron a Cristo, y por eso Jesús los llamó a ellos mentirosos y asesinos, porque Jesús les dijo en Juan 8, vosotros sois de vuestro padre del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida. ¿Él era qué? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Hablando de Caín está hablando Jesús. Una vez más menciona a Caín. ¿Pero por qué? Porque les dice homicidas a ellos. Porque ellos querían matar a Jesús. ¿Y por qué? Porque era justo. Porque Jesús era justo. Por eso lo querían matar los fariseos. ¿Por qué, pastor? Porque siempre entienda, siempre los injustos van a perseguir a los justos. Es el que es injusto de corazón, el malvado de corazón va a aborrecer a los justos. Y ese es el punto de Juan. Solo los malvados aborrecen a los justos. Solo los de corazón malo aborrecen a los justos. Solo los que tienen un corazón como Caín aborrecen a los justos. Solo los que son del maligno aborrecen a los justos dentro de las iglesias. Ese es el punto de Juan. Y el problema es que dice, pero este no es el mensaje, dice Juan, que oíste de mí de un principio, 1 Juan 3:11, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno. Es que Caín era del maligno, digan conmigo, paneros. La palabra paneros no es que él hacía lo malo, él mismo en su carácter, en esencia, era malvado. ¿Y sabe qué pasó? Y dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Y qué hizo Caín? Asesinó. Y dice, ¿por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano Abel, ¿qué eran? Ahora vean para acá todos, por favor. ¿Sabe qué pasó? Presentaron sus ofrendas y vino Caín y le presenta su ofrenda a Dios, y Dios las ve y vio que la de Caín, proveniente de un corazón malvado, no era la correcta y la rechazó, mas la de Abel la recibió. Caín se enoja y Dios le dice, ¿por qué te enojas? Le dice, porque tienes tu semblante así. Le dice Dios, parafraseando, le dice Dios, ¿que acaso no son los buenos los que son recompensados y los malos tienen que ser reprendidos? Así que cambia tu actitud, Caín. Ten cuidado, porque el pecado se puede enseñorear de ti, pero tú lo debes de controlar, le dice.
Y Caín se fue molesto, o escuche bien, porque su hermano fue declarado justo. El corazón del malvado es el que aborrece a los justos. Y se enojó tanto que dice el día que lo asesinó. ¿Sabe qué significa la palabra asesinar? Digan conmigo: inmolar, degollar. Y le voy a explicar por qué Juan en su teología es tan específico él. Por lo siguiente, lo que pasó con Caín es lo siguiente. Caín estaba tan molesto con Dios que como Dios quería una ofrenda, ¿cómo quería una ofrenda a Dios? Una ofrenda justa. ¿Y cómo era esa justa? No proveniente de los frutos de la tierra, sino una ofrenda animal. ¿Una ofrenda qué? Él quería una ofrenda ¿qué? Animal, eso fue el todo. Él había exigido una ofrenda animal, un sacrificio animal. Entonces vino Caín y entonces dijo: ok. O sea que tú, Señor, tú Dios, ¿quieres una ofrenda animal? Entonces fue de calladito detrás de su hermano y lo digo yo, y lo tiró. Ok, ahí está tu ofrenda animal. Y se va. Lo que Juan está explicando es lo siguiente: que Caín no solo mató a su hermano Abel, lo degolló como se degolla un sacrificio animal. Su religión lo llevó a matar a su propio hermano. Y le dijo: toma, aquí está tu sacrificio animal que querías. Quiero que entienda algo. Cuando usted aborrece a su hermano que está a la par suya, usted es un homicida del cuerpo. Usted lo que quiere es mutilarlo a él. Usted está tan enseñado con usted, con sus bienes, con su tiempo, con su vida. Es tan importante que usted le vale los miembros de su iglesia. Homicida. Homicida es usted. Homicida. Corazón de Caín. Homicida. Por eso Juan dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de dar la vida por los demás hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Hijitos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Hoy en día es así. ¿Cuántos vienen a la iglesia solo a congregarse y no ayudan en nada, no sirven en nada a nadie de la iglesia? Se van y punto, su vida es su vida. Homicidas. ¿Cuántos, por ejemplo, vienen a la iglesia pero hacen lo siguiente? Ofrendan y diezman y piensan que eso es todo, y luego se van y ya no les interesa la iglesia. No preguntan qué necesidad hay en la iglesia, ni ven la necesidad de los hermanos, ni mucho menos participan de los ministerios, porque no les interesa. Solo diezman y ofrendan porque piensan que con el diezmo y la ofrenda es suficiente. Homicidas. Luego están los otros grupos. Luego están aquellos que vienen a la iglesia, diezman y ofrendan y sirven en los ministerios. Estudian la palabra, ministran a otros y son ministrados, discipulan y son discipulados, pero cuando uno de ellos se enferma no le llaman. Cuando uno de ellos se empobrece no le ayudan. Cuando el domingo a las 11 de la noche le hablan y dice estoy triste, no le hablan. Homicidas. Religión. Lo que a ti te lleva a aborrecer a tu hermano en la práctica es tu religión. Tú eres un religioso entonces. Luego están los líderes o los pastores de ministerio que predican la palabra, pero cuando les toca amar a los que están cerca no lo hacen. Lo que buscan es pleitesía, pero no aman a los demás. Predican y enseñan porque quieren satisfacer su propio deseo. Hacen lo que les gusta, pero no hacen lo que deben: amar al hermano. Preparan las clases y preparan la enseñanza lo mejor que pueden, pero por su propio ego. Pero no lo hacen porque el otro necesita aprender la verdad. Porque si a usted le interesara que los demás aprendieran la verdad como pastor o como ministro, usted se sentaría a explicar tranquilamente cada palabra hasta que ellos entendiesen. Cuando enferman estarían ahí. Cuando tuvieran problemas económicos, usted daría aún de su propia vida. Homicida. Pero de todos estos en las iglesias siempre hay un pequeño remanente: los verdaderos creyentes, aquellos que de verdad aman y aman de verdad, que entregan su vida, que entregan sus bienes, que entregan su tiempo por amor a Dios, porque han entendido que así Dios me amó, así tengo que amar entonces al otro.
tú, Dios, te sacrificaste por mí, yo me voy a sacrificar por los demás. Somos los verdaderos cristianos. Amigos y amigas, hermanos y hermanas de esta mañana, por el aborrecimiento, por aborrecer, es que el mundo va a revelar su verdadero carácter. Caín aborreció a Abel. Los fariseos aborrecieron a Jesús. Los líderes judaicos aborrecieron a los apóstoles. Los religiosos aborrecieron a los primeros padres de la iglesia. Usted va a aborrecer a su hermano. Es que el mundo se revela su carácter por aborrecer. Eso es un principio satánico. Usted diciendo que es cristiano, va a seguir aborreciendo a su hermano. ¿Qué tiene usted? ¿El espíritu de Dios o el espíritu de Caín? ¿Usted ama o usted aborrece? ¿Qué dicen sus hechos semanales? ¿Solo viene a la iglesia y se va y no quiere tener comunión con sus hermanos? ¿Los aborrece a sus hermanos, iglesia local? Hermanos y hermanas, amémonos mutuamente como Dios nos ha amado. ¿Cómo? Sacrificialmente, puramente, pero generosamente. Discipuladores, líderes, pastores, miembros en general, amémonos. Y quiero referirme a mis amigos y amigas de esta semana que han venido. Si usted es una persona que no ama a los creyentes, es porque usted no ama a Dios. Y usted no ama a Dios porque el amor de Dios no está en usted. Y el amor de Dios no está en usted porque usted necesita salvación. Por lo tanto, mi invitación, ¿cuál es? Que en arrepentimiento le pida perdón a Dios por sus pecados. Dígale: Señor, perdona mis pecados. Yo reconozco que tú eres Dios, Jesús, que tú eres Dios y que tú me has amado en la cruz. Por lo tanto, yo creo que tú eres mi único Dios salvador. Sálvame, Señor, de mis pecados, porque yo merezco la ira eterna, pero sálvame, Jesús. Si usted hace eso este día, ahí en su asiento, en este momento, en oración, yo le doy la bienvenida a la gran familia de Dios. Si en arrepentimiento usted, pidiéndole perdón a Dios, usted cree que Jesús es Dios Salvador, entonces usted es mi hermano y yo soy su hermano. Yo lo voy a amar a usted y usted me va a amar a mí, como debe de ser en el cuerpo de Cristo. Amén. Amémonos unos a otros como Cristo. Vamos a orar.